Bienvenidos, hermanos. Señor les bendiga. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo y nos ubiquemos en el capítulo número 3. Segunda a Timoteo, capítulo número 3. Y cuando lo encuentre, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, y si puede hacerlo, nos vamos a poner de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor. Padre precioso, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración que nos recuerda, Señor, que hemos venido a la iglesia, Señor, para escuchar tu palabra. Hemos venido, Señor, para conocerte más a ti, para estar en tu presencia. Hemos venido, Señor, para llenarnos de ti, y hemos venido, Señor, para glorificar tu nombre. No hemos venido, Señor, a un culto que nos agrade a nosotros, ni a escuchar un sermón que sea necesariamente del agrado de nosotros, pero un sermón, Señor, que es un mensaje tuyo, porque está fundamentado en la palabra de Dios, que muchas veces, Señor, viene para reprendernos, pero otras veces viene para motivarnos. Padre, oramos para que todos tengamos la sensibilidad de recibir tu palabra esta tarde, Señor, y que saliendo de aquí, al estarla meditando, Señor, podamos ponerla por obra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos para que tú seas quitando esos escudos que a veces ponemos, Señor, que impiden que tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano y hermana. Muy bien, hace apenas unas semanas, uno de los más grandes expositores del mal llamado Evangelio de la Prosperidad renunció públicamente a esta falsa doctrina y reconoció en una declaración que hizo él pública, él reconoció que lo que estaban haciendo era vender el Evangelio, lo cual es una ofensa para Dios. En sus propias palabras fue lo que él dijo. Y se comprometió a que nunca más iba a volver a pedir dinero a cambio de bendiciones de Dios, que es lo que prácticamente ellos hacen. Él confesó que lo que estaba predicando era una farsa. Se comprometió a no hacerlo y se comprometió a que si él veía a alguien predicando ese falso evangelio, él mismo lo iba a reprender. Entendió que el evangelio no está a la venta. Entendió en sus propias palabras que las bendiciones de Dios no se pueden vender. No podemos exigir dinero a cambio de bendiciones, que es lo que prácticamente hacen él y todos los que predican el falso evangelio de la prosperidad. Ahora, yo no sé si su arrepentimiento es sincero o no. No me toca a mí decidir eso. Yo no tengo ningún derecho para juzgarle a él. Ninguno. Pero yo espero, créame, espero con todo mi corazón que realmente haya sido un arrepentimiento sincero por la gran influencia que tiene este hombre, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. A donde quiera que él va, llena estadios. Entonces yo espero que realmente su arrepentimiento sea sincero, aunque para mí, en lo particular,
tendría que haber todavía alguna serie de cosas que mostraran realmente el arrepentimiento. Usted se acuerda de este hombre llamado Zaqueo en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de él? Y se acuerdan que cuando él viene a los pies de Cristo, ¿qué es lo que hace él? Él entrega todo lo que había quitado, todo lo que había robado a las personas, se las devuelve hasta 3 veces más. Bueno, entonces yo espero que él también venda todos esos lujos exagerados que tiene y los pueda repartir entre los pobres a quienes se supone que él sirve. Y espero también con todo mi corazón que deje ya a un lado esa falsa doctrina de la sanidad que presume tener, porque también es alguien que exagera en cuanto a esto, diciendo Dios quiere sanar hoy. O sea, Dios quiere sanar siempre. Dios no está a la espera tuya, Dios no está dependiendo de ti, de que tú puedas ir a un lugar para que puedas ir a sanar. Y tampoco creo prudente el hecho de quitarse el saco y arrojarlo, y con eso ya cae la sanidad sobre las personas. Pero a lo que voy es que si realmente este hombre se arrepiente, así como hizo mucho daño al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a las personas que han creído en él, así mismo creo que si él se convierte en verdad, entonces él puede ser de gran provecho para el avance del Evangelio, porque además de que él ya no va a practicar una falsa doctrina, sino que va a predicar una sana doctrina, además de eso, va a servir de ejemplo para muchos que todavía al día de hoy siguen predicando ese falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. El evangelio, si usted no sabe qué es eso, es la prédica que en muchas iglesias tienen de decláralo y tómalo, es tuyo, sin importar la bendición de Dios, sin importar si Dios quiere o no quiere. Tú decláralo y tú tómalo. Y con eso realmente han manipulado las mentes, los corazones, las voluntades de muchísimas personas. Entonces yo espero que eso sirva de ejemplo para todos los demás que predican así, o los que predican acerca de cosas santas, el pañuelo santo, que si lo tocas sanas, o cosas por el estilo, o que es increíble la cantidad de cosas que vemos a veces, la manguera santa, la manguera ungida, un tipo que moja a un montón de personas y esa es la unción de Dios, el chicle ungido, un tipo que empieza a repartir chicles por todos lados y el que mastica esos chicles es sanado de todas sus enfermedades, pero cuidado con el que vaya y tome un chicle y no está enfermo porque se puede morir, ese tipo de cosas. Y es sorprendente la cantidad de gente que cree ese tipo de cosas. Entonces, todos los que predican una falsa doctrina, ojalá puedan ver el ejemplo de este hombre que acaba de anunciar públicamente su arrepentimiento a la predicación de la falsa doctrina. Y usted se puede preguntar, entonces, ¿qué es una falsa doctrina? ¿Qué es una falsa doctrina? Bueno, una falsa doctrina es una herejía. Una herejía es una enseñanza que se sale de la verdad bíblica. Es más, contradice la verdad bíblica. Por ejemplo, negar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es una falsa doctrina. Negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo es una falsa doctrina. Ya hay personas que creen en Cristo como el Hijo de Dios, pero no creen en Cristo como Dios. Entonces, que no creen en Cristo como Dios, están en falsa doctrina. En nuestros días, es más común que se presenten todas estas falsas doctrinas a través de una supuesta revelación especial que Dios da a la persona que está predicando. Y esta persona utiliza eso que se supone que Dios le da, que regularmente está fuera de todo lo que dice la palabra de Dios, de hecho contradice lo que enseña la palabra de Dios, pero ellos dicen que viene de Dios y eso lo hacen para manipular las mentes y los corazones de las personas, las voluntades de las personas. Es decir, algunos de ellos empiezan a pedir dinero, que es básicamente en donde se enfocan en la pedidera de dinero, a cambio de las bendiciones de Dios, pero también empiezan a poner ahí castigos si alguien no ofrenda lo que ellos están pidiendo. Eso es vender el evangelio, eso es querer manipular las mentes de los corazones, las mentes y los corazones de las personas. Por ejemplo, el que dice, el de la iglesia hispana más grande en los Estados Unidos,
el que dice que si nosotros ofrecemos al Jesús de la Biblia, realmente no estamos ofreciendo nada nuevo. O aquel que predicó acerca de que usted y yo, si creemos en Cristo Jesús, nos hemos convertido en Jehová Junior. Pues si usted no ha escuchado esa prédica, bueno, hay quienes, también un pastor de una mega iglesia guatemalteca, eso es lo que enseña, que usted y yo somos Jehová Junior. Es decir, si la jirafa tiene jirafitas y si las ovejas tienen ovejitas, entonces Dios, ¿qué tiene? Tiene diosecitos. O sea, usted y yo somos Dios, somos Jehová Junior. O la que dice que el billete te habla aquí, que te le acerques porque te habla muy suavecito y te está diciendo que le pongas más a la ofrenda, porque esta persona llama a las personas que van a donar $1,000, se levantan muy pocos, entonces llama a los que van a donar $500 y se levantan un poco más, pero no tantos, y entonces empieza a llamar a todos los que quieran ofrendar $1,000, aunque no traigan el dinero, pues que traigan el carro o traigan alguna letra de la casa, yo qué sé. O sea, el Señor acepta también en especie. Y a mí lo que más me duele, lo que más me entristece es que cuando la gente, mucha de esta gente que lo sigue, escucha todas esas cosas, gritan amén, sin someter lo que ellos están diciendo a lo que enseña la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada que hacía la iglesia en Berea. La iglesia en Berea sometía todo lo que les enseñaban a lo que dice la palabra de Dios, y dice para ver si estas cosas eran así, es decir, para ver si era verdad lo que ese supuesto ministro está predicando. Si es verdad, tiene que concordar con la palabra de Dios. Y claro, la gente que lo sigue lo hace porque a ellos les gusta escuchar esa clase de prédicas. Están predicándoles exactamente lo que ellos quieren oír. Ellos, estos tipos, estas personas que predican falsa doctrina, regularmente en sus prédicas llevan la Biblia, su Biblia y la mía, aquí está, pero solamente la usan de adorno, porque ni siquiera tocan lo que está diciendo, lo que está enseñando la palabra de Dios, y regularmente se les hace muy poco ostentar un título tan venerable, tan respetuoso, tan honorable, como el de ser un simple y sencillo pastor de ovejas, un simple y sencillo pastor de una congregación. Tienen que ostentar títulos más grandes como apóstoles, profetas y cosas por el estilo, porque ser pastor se les hace muy poco, y entonces de esa manera pueden influir más en la vida de las personas. Ahora, por cuanto ellos emplean la Biblia, la suya y la mía, por cuanto ellos emplean esa Biblia y usan un lenguaje que parece evangélico, muchos de ellos tienen muchísimos seguidores, y por cuanto muchos de ellos anuncian las obras benéficas que ellos hacen, entonces, ¿cómo podemos reconocer cuando un ministro es un falso ministro? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque si usted se va con la finta de las obras benéficas que hacen, pues entonces no está realmente evaluando conforme a lo que enseña la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dice bien claramente, lo leía Gustavo hace un momento en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, dice que nosotros vamos a reconocer a los falsos ministros por sus ¿qué? Por sus frutos. Y aquí el Señor los señala a ellos, es el Señor hablando, no yo. El Señor los señala a ellos como falsos profetas que vienen a la gente vestidos como ovejas, pero que por dentro son ¿qué cosa? Lobos rapaces. Eso es lo que dice el Señor. Y déjeme le digo algo, un lobo se come a la oveja. No hay lobos buenos, nomás en los cuentos, nomás en las caricaturas hay lobitos buenos. La verdad es que un lobo viene a comerse a una oveja. Y el Señor Jesús no está hablando de caricaturas, está hablando de una realidad. Tengan cuidado con los lobos, porque los lobos vienen y se comen a las iglesias. Así que por sus frutos, ¿qué significa eso de por sus frutos? Bueno, por sus frutos no se refiere a la cantidad de gente que va a sus iglesias, porque algunos de ellos realmente tienen mega iglesias, pero eso no es señal. Hay mega iglesias de sana doctrina, gracias a Dios. Así que eso no es necesariamente un índice de que sean buenos o malos, pero sí, por el estilo de vida que ellos llevan, podemos
asumir el fruto que están ellos dando. A Dios no le impresionan las fortunas. Y muchos de ellos piensan que porque tienen demasiado dinero, mucha fortuna en sus arcas de la iglesia, entonces necesariamente es por causa de la bendición de Dios. Y no es así. Hay incluso iglesias pequeñas como esta, o más pequeñas como esta, que predican falsa doctrina, la misma falsa doctrina de los famosos, la mismita. Y es porque tienen el deseo de querer ser también megas iglesias como ellos, predicando un evangelio así. Así que no es el número de personas que van a su iglesia lo que nos determina si están enseñando una falsa doctrina o no, o si podemos reconocer de esa manera si es un falso maestro o no. Por supuesto, uno de ellos diría, si se midieran en términos del número de gente que va a la iglesia, uno de ellos me diría a mí, entonces tú eres un falso maestro, porque mira tu iglesita, pero mira esta, entonces ¿a quién está bendiciendo Dios? No es por ahí por donde nosotros podemos entender si alguien es un falso ministro o no. Entonces, tomando la enseñanza, el apóstol Pablo, tomando la enseñanza del Señor, advirtió acerca de los falsos ministros en Hechos capítulo 20, versículo 29, también los llama lobos rapaces y dice que van a venir y no van a perdonar al rebaño, no van a tener misericordia, van a comerse al rebaño, van a trasquilar por completo al rebaño. Dice que hablarán cosas perversas, Hechos capítulo 20, versículo 30. Van a arrastrar cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Y aquí es bien interesante entender lo que significa la palabra perversa. Y la palabra perversa significa desviada o deformada o falsificada. Entonces van a venir lobos rapaces que van a predicar palabra de Dios, pero la van a predicar de una forma falsa, porque quieren arrastrar a la gente. Pablo los llama también en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, los llama obreros fraudulentos. Es decir, aparentan ser ministros del Señor, aparentan ser apóstoles del Señor, dice el apóstol Pablo, pero en realidad no lo son. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando una persona es un falso ministro o no? ¿Cómo podrían identificar ustedes si yo soy un falso ministro o no? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña la manera en que los podemos reconocer. Y nos vamos al versículo número 1 del pasaje que leímos hace un momento. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando usted vea la palabra postrero, siempre que vea esa palabra postrero, en griego se dice eskatos, y esa palabra significa fin o final. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, dice, en los tiempos finales es cuando vamos a ver de una manera más visible, más tangible, la llegada de todos estos falsos ministros. En otras palabras, la venida de todos estos falsos ministros no es otra cosa más que una señal del final de los tiempos. Y déjeme le digo algo, eso ya ha entrado a la iglesia en nuestros días. Hoy más que nunca ha habido falsos maestros predicando el evangelio de una manera falsa, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se va a presentar de una manera más visible en el final de los tiempos. Porque habrá hombres amadores, dice el versículo 2 al 4, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la descripción de un falso ministro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo está exponiendo públicamente. ¿Cómo se identifica a un falso ministro? El Señor Jesús nos dijo por sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Es el estilo de vida, el comportamiento que esta persona tiene y la forma en que predica la palabra de Dios. Entonces lo primero que vemos es amadores de sí mismos. Ellos se aman a sí mismos, no les aman las ovejas, no aman a las ovejas, no les importa el bienestar de las ovejas. Ellos les preocupa su propio bienestar nada más. Son avaros. ¿Sabe lo que significa la palabra avaro? Porque esto se dice avaro, no ávaro, es avaro. Un avaro es un codicioso. La palabra griega que se utiliza aquí me encanta, significa amador del dinero.
son amadores del dinero. Eso es todo lo que buscan, dinero. Bueno, no es todo lo que buscan, me equivoqué. Además del dinero, buscan tener el control, el poder sobre su voluntad, sobre la voluntad de las ovejas. Son vanagloriosos. ¿Sabe qué es un vanaglorioso? Es un presumido, es un fanfarrón, es un charlatán. Así es como se puede traducir esta palabra vanaglorioso del griego al español. Es un fanfarrón, un charlatán, un presumido. Ellos presumen de un poder que Dios les da que en realidad nunca les dio. Y lo están presumiendo. Hasta algunos de ellos dicen en una de sus prédicas: no sé cómo tengo el poder, pero lo tengo el poder. No necesité que alguien ir a la escuela para que me enseñaran a respirar, así que tampoco sé cómo usar el poder de Dios, pero tengo el poder de Dios. Es una arrogancia tremenda. Entonces ellos presumen tener el poder de Dios, lo cual es mentira. Presumen de tener un gran conocimiento bíblico, lo cual es mentira. Presumen de tener una relación especial con Dios, lo cual es mentira. Y lo presumen, literalmente lo están presumiendo. Y presumen tener una revelación nueva de Dios, lo cual es mentira. Porque si usted cree en lo que enseña la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que lo que tenemos aquí, a lo que nosotros llamamos Biblia, es la revelación escrita de Dios. ¿Sí sabe usted eso? Es la revelación escrita de Dios. La revelación encarnada de Dios se llama Jesucristo. Pero la revelación escrita de Dios se llama Biblia. Y Dios reveló hasta donde Él quería revelar. Punto. No más. Es todo lo que necesitamos nosotros para vivir. No necesitamos más. Y no podemos con esto, mucho menos podemos con más. Pero estas personas presumen de tener una revelación especial de Dios que la mayor parte de las veces, por no decirlo siempre, contradicen lo que ya está escrito en la santa y bendita palabra de Dios. Son soberbios, pues por cuanto viven en la vanagloria, son soberbios. Y la palabra significa orgullosos, arrogantes. No tienen ni tantito de humildad, nada de humildad. Usted los ve en su forma de vestir, los ve en sus miradas retadoras, los ve en su forma de hablar, los ve en sus carros de último modelo, con sus trajes de lujo, con las mansiones en las que viven muchos de ellos, jets privados, aviones en primera clase, y todo lo cargan a costa de las congregaciones que dicen pastorear. Entonces viven para ellos, realmente no están viviendo para la congregación, pero a usted le miran así, con soberbia, como si usted fuera inferior, como si usted no valiera nada. Se mueven con esas poses tan arrogantes. Todas estas cosas los llevan a ser blasfemos. ¿Sí sabe usted qué es una blasfemia? La blasfemia significa una ofensa verbal en contra de Dios. ¿Y cómo ofende uno verbalmente a Dios? ¿O cómo ellos ofenden verbalmente a Dios? Lo ofenden cuando empiezan a decir que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Así es como lo ofenden. Lo ofenden cuando empiezan a hacer sus shows dentro de las congregaciones, diciendo que es el Espíritu Santo el que está haciendo todas esas cosas. Y muchas de esas cosas realmente no tienen ningún soporte bíblico. La gente eso es lo que tendría que evaluar. Si tiene el soporte bíblico las cosas que están haciendo. No enfocar en el supuesto milagro, porque déjeme le digo algo, hasta Satanás sabe hacer milagros. Así que usted no puede enfocar solamente en el supuesto milagro que ocurre allí. Martín Lutero, lo he dicho otras veces, dijo que se debe rechazar toda doctrina que no encuadre con las Escrituras, así haga llover milagros todos los días. Entonces, no se vaya con esa finta. Fíjese si es bíblico o no es bíblico lo que está haciendo. En esa soberbia yo he escuchado a muchos de ellos ordenándole a Dios las cosas que tiene que hacer. Le dan la orden al Espíritu Santo y lo dicen con una soberbia absoluta. Llénalo, más, déjalo. Ya. O sea, ¿usted se imagina a alguien ordenándole a Dios qué tiene que hacer? ¿Usted se imagina a alguien diciéndole al Espíritu Santo lo que tiene que hacer y hasta dónde tiene que hacerlo? ¿Usted se imagina eso? Bueno, el Dios en el que yo creo no haría eso que yo le estoy ordenando. Entonces ellos dicen con esa soberbia que tienen una autoridad apostólica, aún hasta para maldecir a las personas. De la iglesia hispana más grande de los Estados Unidos dijo
que estaba usando su autoridad apostólica para maldecir a todo aquel que esté en contra de su ministerio. Y dijo que iban a aparecer en la cárcel, o enfermos, o muertos. Otro, americano, el que se acaba de arrepentir, también en un sermón, él dijo que maldecía, tomaba la autoridad apostólica que Dios le daba para maldecir a todos los que estaban en contra de su ministerio, y que muchos de ellos iban a morir. Yo soy uno de ellos, estoy vivo y coleando todavía, gracias al Señor. Entonces, los que están en contra de sus ministerios, entonces ellos dicen que, o de lo que ellos predican, ellos dicen que están o estamos bajo maldición, lo cual contradice lo que enseña la palabra de Dios, Mateo 5:44. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:44? Bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que les aborrecen y orar por quienes les insultan y persiguen. No dice el Señor a los apóstoles, no les está diciendo usen su autoridad apostólica para que el que esté en contra de ustedes lo manden matar. En ningún lado dice eso. Infinidad de versículos también que nos hablan acerca del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Y ellos juzgan porque están diciendo que van a morir o se van a enfermar o van a ir a la cárcel las personas que estamos en contra de sus ministerios. No condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Se les olvida eso, pero lo presentan como una revelación de Dios. Dios les da la autoridad para que ellos puedan maldecir a las personas. Escuché un sermón de una mujer mexicana, por cierto, profeta, o supuesta profeta mexicana, y de repente viene una señora con ella y le pide perdón a esta mujer. Le dice que ella la ha criticado, pero que ahora que la ha visto, ha entendido que ella está totalmente equivocada y le viene a pedir perdón. La profeta le dice: tu maldición ha sido quitada. Ella había ido ahí porque estaba enferma. Entonces ella dice: oh, la maldición que provocó mi enfermedad. Y ella le dijo: no, la maldición que Dios envió sobre ti por haberme criticado a mí. Y le hace así, le pasa la mano sobre la cabeza y le dice: tu maldición es quitada. Dios se la puso, pero ella tenía el poder para quitársela. Y para mí, sin el afán de burla ni mucho menos, mucho más que ser una acción de una sierva de Dios, es la acción de una bruja, es la forma en que ella lo hace, de decir: ya ha sido quitada la maldición sobre ti. ¿Qué más dice Pablo? Son desobedientes a los padres. Déjeme le digo algo: si no les importan sus papás, menos les importan las congregaciones. Algunos de estos falsos ministros han sido hijos de verdaderos ministros del Señor, de verdaderos siervos de Dios, entregados a la causa de Cristo, pero para ellos fue no suficiente y entonces han adoptado este tipo de falsas doctrinas. Son ingratos, dice el apóstol Pablo. O sea, como creen que todo lo merecen, entonces no tienen esa capacidad de poder decir gracias. Y usted los ve con una arrogancia tremenda. No muestran ni sencillez, ni tienen ningún sentido de agradecimiento. Al contrario, ellos piensan que son los grandes ministradores de las gracias de Dios. Dios ministra a través de ellos, si no, no, como vimos la semana pasada. ¿Qué más son? Son impíos. ¿Sabe qué significa esa palabra? Significa malvados, perversos, dañinos. Literalmente significa impío, significa sin piedad. No tienen piedad. Como resultado de no tener piedad, dice el apóstol Pablo, no tendrán afecto natural. ¿Qué significa eso? Que son insensibles a las necesidades de su familia y a las necesidades de las demás personas. Son insensibles, son implacables. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Significa rencorosos, son bien rencorosos, no dan lugar a la reconciliación, como estos que dijeron que maldecían a las personas. Lo hacen con una arrogancia tal que al contrario, uno de ellos decía: los reto a que se vayan de la iglesia. Fíjese bien lo que decía este hombre: los reto a que se vayan de la iglesia a ver si encuentran una donde el Espíritu Santo ministre como aquí. Increíblemente, las más de 2,000, 3,000 personas que estaban ahí se levantan gritando amén. Yo vi a uno también avergonzando a una muchacha en una congregación de más de 2,000 personas, avergonzando a una muchacha que dijo: no, yo no me dejo influenciar por ti. Y la avergonzó, la acusó hasta de visitar brujas y cosas por el estilo, porque no se dejó. Cuando él la tocó, él toca y quiere que todo el mundo se caiga y se revuelque en el suelo y empieza a hacer ruidos, sonidos, risas, etc.
Y esta muchacha no lo hizo y ella le dijo, yo no me dejo manipular por ti. Y él la avergonzó delante de toda la congregación, sin darse cuenta que la congregación está dominada por un tipo y le pueden hacer daño a esta muchacha. Le pudieron haber hecho daño a esta muchacha. Gloria sea al Señor que estuvo con ella y no lo permitió. Son calumniadores. Esta palabra es bien interesante. ¿Sabe cómo se dice calumniador en griego? Se lo digo, para que lo aprendan. Diabolos. Calumniadores, diabolos. ¿De dónde? ¿Qué palabra se obtiene del griego diabolos? Diablos, son diablos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y por qué son diablos? Porque son mentirosos. Dice el Señor Jesús, Juan 8:44, que Satanás es el padre de las mentiras, ¿sí o no? Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, ellos son como Satanás, son diabolos, siguen al padre de las mentiras y lo que hablan es mentira, nada más difamando el honor de las personas para que nadie les crea. Eso es lo que hacen. Son capaces de usar la información que tienen de usted para después a usted quemarlos cuando alguien les hace algún reclamo. Son calumniadores. ¿Qué más? Son intemperantes. ¿Qué significa eso? Que no tienen control. Responden a sus impulsos. No tienen freno. Tienen un montón de ambiciones, pero no tienen nada de freno. Son crueles. O sea que son violentos o se exceden en la fuerza que usan. Son aborrecedores de lo bueno. Es decir, lo que es bueno lo rechazan. Por eso no quieren ni ellos mismos someter sus mensajes a lo que enseña la palabra de Dios. La tienen solamente como adorno, nada más. Usted los ve y no la abren. Y si la abren es a ver dónde cae. Pero no están meditando en lo que la palabra del Señor enseña. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios no es suficiente para ellos. No es suficiente la palabra de Dios. Está pasada de moda. Por eso entonces tienen que agregar algo que sea atractivo para el público, no para los hermanos, sino para el público. Y tienen que agregar cosas como revelaciones especiales de Dios, tienen que agregar cosas como milagros sobrenaturales que ocurren, como llover oro y fíjense que tantas cosas más, o tirarse al suelo y empezar a reír como locos y decir que esa es la borrachera santa y un montón de cosas más. Y hasta, por si usted no lo sabe, hasta vomitarse, el vómito santo. Es increíble. ¿Qué más dice Pablo? ¿Cómo podemos reconocerlos? Son traidores, porque no solamente están traicionando a sus congregaciones, sino que traicionan a Cristo cuando están vendiendo el evangelio, igual que hizo Judas. Judas traicionó a Cristo por dinero, ¿sí o no? Lo vendió por dinero. Estos hacen lo mismo, venden el evangelio, están traicionando. Si es que realmente Dios los llamó a pastorear, entonces están traicionando la confianza que Dios les ha dado, porque ellos están solamente pensando en su propio provecho, en sacar provecho de eso. Son impetuosos. ¿Qué significa impetuosos? Que son precipitados, que son imprudentes, que actúan sin pensar. Se les viene algo a la cabeza y órale, hay que hacerlo. Y de alguna manera manipulan a la congregación para que esto pueda ser posible. Y dice finalmente son amadores de los deleites más que de Dios. Y es bien sencillo. Usted véalos en los carros en que andan, la ropa que visten, las mansiones en las que viven, la forma en que viajan. Son amadores de los deleites más que de Dios. Escuchaba a uno decir que en Macy's él no se podía comprar la ropa. Era muy poco para él comprarse la ropa en Macy's. Increíble. Y cuando son invitados a predicar a otros lugares, entonces tienen que recogerlos en limusinas, llevarlos a hoteles de lujo, darles comidas especiales, como si fueran artistas. No hay ninguna diferencia. Y el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Y este es el versículo más importante de todo esto, porque es lo que el Señor quiere a través del apóstol Pablo, que la iglesia reaccione y tome una acción al respecto. Ellos van a predicar de la piedad, van a hablar de la piedad, pero sus acciones muestran que realmente no tienen nada de piedad, nada, absolutamente nada de piedad. Sus acciones muestran que ni usted ni nadie les importa nada, solamente ellos. Y Pablo dice una sola cosa que hay que hacer con ellos. No dice que los juzguemos, no dice nada que les hagamos daño, no dice nada de eso. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo que hagamos cuando vemos esa clase de predicadores? ¿Qué dice? A estos
evita, sácale la vuelta. Eso es lo que significa, no te les acerques. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. ¿Por qué predicar estos sermones la semana pasada y esta semana? Porque está creciendo cada vez más la herejía dentro de la iglesia. Es el arma secreta de Satanás. Satanás hace mucho tiempo que se dio cuenta que si atacaba a la iglesia por fuera, en lugar de hacerle daño, la hacía crecer. Y si no, ahí está un ejemplo de lo que sucedió con la iglesia en Filipos, donde Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, diciéndoles, hey, no se preocupen porque estoy en prisión. Ahora resulta que el evangelio se está extendiendo más rápidamente de lo que esperábamos. Entonces Satanás se dio cuenta que atacar a la iglesia por fuera los hacía mártires, y entonces ellos podían mostrar más el amor por el Señor Jesucristo y mucha gente podría venir a la iglesia. En lugar de frenarla, la iglesia crecía. Pero se le ocurrió la idea maestra, y la idea maestra es, la voy a atacar desde adentro. ¿Y cómo la ataco desde adentro? Bueno, sembrando falsa doctrina. Doctrina que parezca sana doctrina, doctrina que lleve algo de la palabra de Dios, tal como hizo en el tiempo de Adán y Eva, usando algo de la palabra de Dios, pero torciendo el mensaje principal. Y eso sí le dio resultado, le dio bastante resultado, y le sigue dando resultado hasta el día de hoy. Entonces, gran parte de la iglesia vive engañada, creyendo en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. En conclusión, la iglesia del Señor está invadida en estos últimos tiempos por falsos ministros. Ahora, ¿qué es un falso ministro? No piensen ni por un momento que un falso ministro es un pastor de una denominación diferente a la nuestra. Eso no es, para nada. Alguien que tiene una postura diferente a nosotros, no, eso no es un falso ministro. No se trata de denominaciones, no se trata de eso. No se trata de si un ministro cree que la salvación se pierde, entonces es un falso ministro. No, no es eso. O para ellos, si nosotros creemos que la salvación no se pierde, entonces nosotros somos falsos ministros. Yo no me estoy refiriendo a eso, eso no es un falso ministro. Un falso ministro es el que tuerce las escrituras por completo. Un falso ministro es el que hace que las miradas de esas personas estén centradas en él, para que dependan de él. Un falso ministro es el que se apropia de la palabra de Dios para decir que Dios le dice, aunque todo lo que él le diga contradiga lo que ya está escrito. Por eso se llama nueva revelación apostólica, es nueva. Y por eso pueden retar a las congregaciones para decirles, si usted quiere puede vivir bajo los principios de la Biblia, pero mi recomendación es que viva bajo los principios que dice hoy, como si fuera algo diferente, como si la Biblia fuera obsoleta. Y realmente es peligroso. A lo mejor no hemos entendido lo tan peligroso que es. Y a mí me llama la atención 1 Timoteo capítulo 4. Si usted tiene tiempo en su casa, léalo. Porque en 1 Timoteo capítulo 4 usted va a ver el consejo de Pablo a Timoteo, donde dice que si él quiere ser un buen ministro del Señor, tiene que predicar las cosas como son. Tiene que predicar la sana doctrina. No debe de tener miedo de denunciar las herejías y los abusos de los falsos ministros. Y hay quien le pueda decir, pero pastor, usted está juzgando a los demás. Yo no estoy juzgando absolutamente a nadie. Un juicio lleva una condena, y yo no soy quien para condenar a nadie. Estoy denunciando falsas doctrinas, y lo puedo hacer con nombres si quiero, y tengo el soporte bíblico, porque si usted va a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, o 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, usted va a ver al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo las personas que están haciendo daño, de los cuales son Himeneo y Fileto, y de los cuales son Himeneo y Alejandro. Los está denunciando el apóstol Pablo con nombre. Entonces puedo hacerlo, por supuesto que puedo hacerlo. Un verdadero ministro no debe tener miedo de predicar palabra de Dios, aunque la gente se le venga encima. No debe tener miedo de perseverar en la sana doctrina. Perseverar significa aguantar, resistir, a pesar de los tiempos cambiantes. Los tiempos son cambiantes. Y la gente piensa, o mucha gente piensa, que como los tiempos son cambiantes, Dios también debería de cambiar. Y deberíamos de aceptar hoy como no pecado lo que antes se consideraba pecado. Deberíamos de aceptarlo hoy, porque los tiempos han cambiado. Como si Dios se quedara obsoleto, se quedara en el pasado, como si Dios fuera insuficiente. Hoy se tolera la inmoralidad más que nunca en la iglesia, el pecado.
más que nunca en la iglesia. Y un verdadero ministro tiene que predicar palabra de Dios aunque se quede solo. No importa, Dios está con él. Uno no se puede dejar llevar por ese viento de doctrina, porque a un verdadero ministro le importa que la gente enfoque en Cristo. Le importa que la gente tenga el carácter de Cristo, que la congregación tenga el carácter de Cristo. Un verdadero ministro enseña lo que Cristo espera de la iglesia, de su compromiso con su palabra, de su compromiso con las obras que el Señor ha hecho, la obra de evangelismo, la obra de discipulado y las obras que tenemos que hacer de amor al prójimo. Si no, no funciona la iglesia. Un verdadero ministro quiere llevar a la congregación a los pies del Señor. No quiere que dependan de Él, quiere que dependan de Cristo. Y la razón de estos mensajes, como dije, no es juzgarlos, es denunciar. Y bíblicamente tenemos el deber y la obligación de hacerlo. Pero la principal razón es para que yo, como pastor de un rebaño de ovejas, advertirle a ese rebaño que tenga mucho cuidado con todos esos lobos vestidos de ovejas. Es advertirles para que no caigan en la palabrería barata, sino para que sometan todo lo que un pastor dice a lo que enseña la palabra de Dios. Y lo mismo debe hacer usted con todo esto que yo estoy predicando. Y si yo dije algo que no es bíblico, entonces es el deber de usted venir a decirme: pastor, lo que usted enseñó no es bíblico. Y entonces yo le podré responder. Y si yo me equivoqué, créame, voy a estar aquí al frente pidiendo perdón y corrigiendo si me he equivocado. Por supuesto que lo voy a hacer. Soy un pastor, no soy Dios. Tengo conocimiento bíblico, pero no tengo todo el conocimiento bíblico. Predico lo que sé. Lo que no sé, no lo predico. Eso sí, lo que sé, lo predico. Lo que sé, lo tengo seguro. Pero usted no se deje impresionar por el carisma de estas personas, por la forma en que hablan, por la forma en que visten, por la forma en que hacen sus cultos tan alegres. Someta la prédica a lo que enseña la palabra de Dios. Y usted va a evitar que algún día pueda ser manipulado por uno de estos personajes que quieren quitarle no solamente su dinero, sino también su voluntad y hasta su familia. Y que cuando los han exprimido hasta el fondo, los van a botar como basura. Pero cuando usted tiene la mirada puesta en el Señor Jesús, usted rechaza inmediatamente el evangelio falso y rechaza al ministro falso. Y busca un lugar en donde se predique sana doctrina. Con sana doctrina podemos realmente adoptar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Realmente. Y el carácter de nuestro Señor Jesucristo es un carácter que refleja santidad y servicio, básicamente. Y servicio. Y de ahí vienen todas las demás cosas: amor por el prójimo, un montón de cosas que vienen con la santidad y el servicio. Así que, como decíamos hace un momento, venimos a la iglesia no para ver si nos gusta el culto o no, no para ver si el grupo de alabanza tocó muy bien o no, no para ver si el pastor predicó bonito o no, no para ver si el pastor predicó muchos chistes o no, o estaba enojado o no. Usted vino para glorificar el nombre de Dios, ¿sí o no? ¿Vino a eso? ¿O vino a verme a mí? ¿O vino a ver a los muchachos? ¿O vino a ver a los demás? No, usted no vino a eso. Usted vino a escuchar palabra de Dios. Y en la palabra de Dios habrá cosas que nos van a incomodar, porque ninguno de los que estamos aquí somos santos. Ninguno. Para empezar, su pastor no es santo. Cuando yo estoy escribiendo el sermón, al primero que le incomoda es a mí, porque estoy escribiendo sobre los falsos ministros. Y estoy pensando: Señor, ¿será que yo he caído en esto? ¿Será que yo he tomado estas actitudes? El primero incomodado soy yo. Y habrá sermones como otros que he predicado en donde se está hablando solo de las bendiciones de Dios. Mensajes más relajados, pero bíblicos, porque hay que predicar de todo. Pero todo tiene que tener el fundamento de la verdad. Y yo espero que usted lo haga siempre, en todo lo que dice y en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Padre precioso, Señor, ayúdanos, Señor, a identificar aquellos que vienen, Señor, disfrazados de ovejas, pero que son lobos rapaces, que traen una falsa doctrina, Señor, que se oye muy bonita, se oye muy agradable, pero que contradice tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar por la apariencia del carisma o de la ropa o del lugar en donde está un falso ministro, sino, Señor, a someter todo lo que Él diga, incluyendo todo lo que yo diga, a lo que enseña tu santa y bendita palabra de Dios, para que en nosotros se pueda dar lo que se dio en la iglesia en Berea, que todo lo que alguien hablaba, ellos lo sometían a la palabra de Dios para ver si estas cosas eran así, para ver si era verdad. A mí líbrame, Señor, de predicar el engaño con tal de hacer crecer a la iglesia, con tal de asegurar mi permanencia o mi futuro, Señor. Líbrame, Señor, de vender el Evangelio, de ser un mercenario del Evangelio. Pero a la congregación yo te pido, Señor, que siempre los tengas en alerta, con los ojos bien abiertos, siempre bien despiertos, para que puedan reconocer, Señor. Pero nadie lo va a hacer si no escudriñamos tu palabra. ¿Cómo podremos saber si lo que alguien dice es verdad o mentira si nunca buscamos tu palabra? Ayúdanos, Señor, para buscar tu palabra siempre. Que sea nuestro levantar y nuestro acostar con tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla cada vez más. Tu Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Tu Espíritu Santo nos ayuda, nos da iluminación para que nosotros podamos entender, y aún aquellas cosas que no podamos entender, Señor, tener la valentía de subrayarlas y preguntar por ellas, para que nadie, Señor, nos engañe. Cuida, Señor, a la congregación. Bendícela, Padre. Bendice este ministerio y que crezca, Señor, pero que crezca de personas llenas o hambrientas de llenarse de tu palabra. Que estén hambrientos de ti, Señor. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Vamos a orar.